Muy bien. La clase pasada estuvimos trabajando lo que es un subespacio vectorial, estuvimos viendo algunos ejemplos y nada más aquí para recordar la definición de espacio vectorial, nos vamos a tomar un subconjunto que sea distinto del vacío. Y ese subconjunto por sí mismo tiene que ser un espacio vectorial. Entonces, tiene que coincidir con la misma suma de vectores y el mismo producto por escalar. Ahora, no es necesario justamente demostrar todas las propiedades de espacio vectorial para demostrar que es un subespacio vectorial. Para eso, vamos a demostrar el teorema de equivalencias. Entonces, tenemos teorema. Entonces, sea W, más bien, sea B un K espacio vectorial, y W un subconjunto en B no vacío. Entonces, W es un subespacio vectorial de B, sí, solo sí, van a satisfacer tres propiedades. La primera es que el 0 de B es un elemento, voy a poner así, sí, solo sí, satisface lo siguiente. Tres propiedades. La primera es que el 0 de su espacio vectorial general, que es B, es también el 0 en W. Y la 2 y la 3 es que son cerrados bajo la suma y el producto por escalar. Eso quiere decir que si W1 y W2 son elementos en W, entonces la suma también es un elemento en W. Y la tercera es si yo tengo un vector en W y un escalar, alfa en K, entonces alfa W también es un elemento de W. ¿Sí? Entonces, las condiciones es que coincidan en el neutro aditivo, que sea cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, vamos a demostrar este teorema de equivalencias. Y pues la ida es lo más fácil. ¿Por qué? Pues dado que W es un subespacio vectorial, como W es un subespacio vectorial de B, entonces es un espacio vectorial por sí mismo, ¿no? Entonces W es un K espacio vectorial. Con la misma suma. De vectores y producto por escalar. Entonces, entonces se cumple la propiedad B y C sin ningún problema. Lo que quiero decir es que es cerrado bajo la suma y el producto por escalar en sí mismo. Y pues también tenemos un 0, pero el único detalle que tenemos que aquí visualizar es que el 0 que tiene W como espacio vectorial, porque es un espacio vectorial, entonces tiene un neutro aditivo, tiene que coincidir con el mismo 0 de D. Ajá. Entonces, en ese sentido, solo tenemos que ver, entonces, vamos a ver que el neutro aditivo de W coincide con el neutro aditivo de B. Entonces, ese es el único detalle que se tiene que hacer en este caso, y de hecho es muy sencillo demostrarlo, ¿no? Entonces, esto es cierto, pues nosotros sabemos que para todo vector, si lo sumamos con el neutro aditivo en W, al ser el neutro aditivo en W,
nosotros sabemos que esto es W y eso es para todo B que está en W. Ahora, por otro lado, bueno, más bien, como W es un subconjunto de B, entonces la propiedad del neutro aditivo de B también satisface lo mismo. Lo que quiere decir es que para todo B más el neutro aditivo de que está en B es igual a B para todo B que está en particular en W. Entonces, ahí nada más estoy ocupando la distinción. ¿Puedo regresar? Claro. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es cargar la propiedad que tenemos de los neutros aditivos para tanto el neutro aditivo que existe en W y el neutro aditivo que existe en B. Entonces, aquí, pues dado que las dos igualdades es exactamente lo mismo, es decir, D más el 0 de W va a ser igual a D más el 0 en B, y ustedes ya demostraron en la tarea la ley de la cancelación de la suma, lo que quiere decir que los neutros aditivos coinciden, ¿no? Entonces, ¿ya le puedo cambiar? ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, tenemos esta propiedad, por tanto, tenemos que B más el 0 en W va a ser igual a 0 más B más 0 en B, para todo B que está en W. Ahora, como por la ley de la cancelación de la suma, tenemos que el 0 en W es igual al 0 en B, ¿no? Entonces, ya con eso, por lo tanto, satisface la propiedad A, ¿no? Satisface A. Entonces, el único detalle, o más bien, lo que es necesario demostrar en la ida es demostrar que el neutro aditivo coincide, ¿no? Entonces, no quiere decir que si W ya es un subespacio por sí mismo, pues sale así como de la nada que coincide con el neutro aditivo. Nada más hay que hacer ahí la precisión. Bueno, entonces ya tenemos la ida y nos falta el regreso. Ahora, queremos demostrar que es un espacio vectorial, que W es un K espacio vectorial. Entonces, por demostrar que W es un K espacio vectorial, sí satisface solo las primeras tres condiciones, es decir, que el neutro aditivo de W coincide con el neutro aditivo de B, que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Ahora, dado que aquí para demostrar el regreso lo que tendríamos que hacer es demostrar todas las propiedades de espacio vectorial. Sin embargo, hay unas que son muy obvias, o más bien son de manera inmediata. Entonces, las primeras dos propiedades para demostrar que es un espacio vectorial, pues es justamente la cerradura de la operación y de la acción, que es justamente la propiedad. Bueno, ¿por qué? A ver, ahí, pregunta. No, está bastante bien. Entonces, dado que por D, bueno, aquí sería ya la demostración. Demostración. Entonces, queremos demostrar que W satisface toda la definición de espacio vectorial, ¿no? Entonces, satisface. Entonces, aquí sería por demostrar que W satisface la definición de espacio vectorial. Entonces, por la propiedad por B y C, la suma y producto por escalar son cerradas.
Ajá, y de manera inmediata, de hecho, sí, de manera inmediata, o es claro ver que a partir de esto, satisface la conmutatividad de la suma, y le voy a poner aquí el asterisco sub e representando el producto por escalar. Entonces, aquí nada más lo único que estoy diciendo es que, dado que tenemos la cerradura, de manera inmediata tenemos lo que va a ser la conmutatividad de la suma y la conmutatividad del producto por escalar. Ajá, además, para W1, W2 y W3 que están en W, ¿cómo podemos garantizar? O sea, nosotros sabemos que si nos tomamos 3 vectores en W, entonces W1 más W2 más W3, o sea, si yo sumo esto, sigue estando en W, y si yo agrupo de la siguiente manera, es decir, yo quiero ver que se cumple la asociatividad, ¿cómo podemos garantizar que esa suma, claro, cómo podemos garantizar que la asociatividad coincide? Bueno, pues, ¿cómo podemos garantizar que la asociatividad coincide? Bueno, pues dado que los elementos que estamos tomando de W pertenecen al espacio vectorial en B, esos dos igualdades coinciden. Lo que quiere decir es que para cualesquiera 3 elementos que estemos tomando en W, se cumple la asociatividad. Entonces, aquí estamos ocupando fuertemente que todos nuestros elementos pertenecen también a W. Entonces, como W es un subconjunto de B y B es un K espacio vectorial, entonces, aquí le voy a poner 1 y 2. Entonces, 1 es igual a 2, ¿no? Entonces, nada más aquí reitero nuevamente, estamos utilizando las propiedades del espacio vectorial de B, pero nos estamos tomando elementos que están en W. Y dada como la operación suma es cerrada, entonces tomar la suma de 3 vectores sigue estando en W, ¿no? Entonces ya tenemos la cerradura, ya tenemos la conmutatividad, tenemos la asociatividad. ¿Qué nos hace falta ver? Vamos a ver el inverso aditivo, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos, entonces por el inciso A, el neutro aditivo de W coincide con el neutro aditivo de B. Entonces, ya existe un neutro aditivo, ¿no? Ahora, vamos a ver que para W que está en W, entonces existe un B', un W' que está en W, tal que W más W' es igual al 0, ¿no? Entonces, para esto, para argumentar lo anterior, nosotros sabemos que menos W es un elemento de W por la propiedad 3, entonces, por la propiedad ser. Porque es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, dado que es cerrado bajo el producto por escalar, el vector menos W es un elemento de W. Ahora, tomamos la suma de B más menos W, y esto es nuestro neutro aditivo en W que coincide con B. Entonces, aquí lo único que, bueno, lo estoy escribiendo muy rápido, pero aquí la importancia es que el inverso aditivo de cualquier vector que está en W sigue estando en W, dado que el producto por escalar es cerrado. Y dado que W es un subconjunto de B,
Entonces, el inverso aditivo es único y satisface esta propiedad. Entonces, también en la tarea ustedes demostraron que el inverso aditivo es único. Bueno, entonces ya tenemos todo esto, que es cerrado por la suma, el producto por escalar, es conmutativo bajo la suma, el producto por escalar, es asociativo, existe el neutro aditivo, existe el inverso aditivo, y ahora nos falta ver que si nosotros tomamos, si W es un elemento de W, y tomamos el 1 que está en K, entonces, dado que el producto por escalar es cerrado, tenemos que 1 por W es igual a W para todo W que está en B, ¿no? Entonces, esta cerradura, entonces, esto que estoy escribiendo, 1 por B está en W, también se satisface porque es cerrado bajo el producto por escalar, ¿no? Entonces, ya tenemos esta propiedad que nos hace falta demostrar para terminar las propiedades de espacio vectorial. ¿Qué nos hace falta? La distributividad. La distributividad y un poquito antes de eso, la asociatividad. No es cierto. Sí, la asociatividad, pero con el producto por escalar, solo vimos la de la suma. Entonces, vamos a considerar dos escalares, digamos, si alfa 1 es un elemento, si alfa 1 y alfa 2 son elementos en W, en K son escalares, y W es un vector en W, entonces nosotros sabemos por la cerradura del producto por escalar que alfa 1 por alfa 2 por nuestro vector W está en W y alfa 1 por alfa 2 por W también está en W. Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomo el escalar que se llama W1, alfa 1 por alfa 2 y lo multiplico por nuestro vector W y esto está en nuestro espacio W, ¿no? Porque es cerrado por el producto por escalar. Por otro lado, estoy considerando el producto por escalar alfa 2 por W. Eso sigue estando en W. Entonces, tengo un vector en W y lo multiplico por el escalar alfa 1. Entonces, nuevamente ocupo la propiedad de que es cerrado bajo el producto por escalar. Entonces, estos dos productos siguen estando en W. Utilizamos el mismo argumento que la asociatividad de la suma, en el sentido de que si como W es un subconjunto de D y D es un K espacio vectorial, entonces estos productos coinciden, ¿no? Entonces tenemos que alfa 1 por alfa 2 por el vector W coincide a que nosotros multipliquemos primero el vector W por el escalar alfa 2 y lo multipliquemos por alfa 1, ¿no? Entonces esto pasa para todo W que está en W. Y ahora sí nos falta gracias. Ahora nos falta la distributividad. Entonces, para W1 y W2 que están en W y alfa que está en K, nosotros tenemos, por la cerradura de la suma, que W1 más W2, la suma de estos dos vectores están en W. Al multiplicarlos por nuestro escalar alfa, esto sigue estando en W. Por otro lado, si nosotros tomamos el producto de alfa por W1 y lo sumamos con alfa por W2, esto también está en W. Entonces, y esto estamos ocupando las dos propiedades, ¿no? Primero multiplico por el producto por escalar, eso está en W, sumo vectores que están en W, entonces sigue estando en W. Nuevamente, como W es un subconjunto de B y B es un K espacio vectorial, entonces ambos productos coinciden. Y por último, bueno, análogamente, tenemos que la otra distributividad. Entonces, análogamente,
demostramos que alfa 1 más alfa 2 por cualquier vector en W es igual a alfa 1 W más alfa 2 W. ¿Sí? Entonces, esto es para todo W que está en B. Entonces, por lo tanto, W es un K espacio vectorial. Con la misma suma y el mismo producto por escalar en B. Entonces, en ese sentido, pues ya demostramos la equivalencia de la definición de un subespacio vectorial. Entonces, ya es suficiente. Simplemente cuando ustedes quieran demostrar que algo es un subespacio vectorial, pues solo demuestren esas tres condiciones, ¿no? Que coincide con el cero, que tiene el neutro aditivo y que coincide con el general, y que es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Lo escribimos rápido. Les voy a estar subiendo las notas bien hechas en el Classroom, en el Moodle, perdón. Y lo que pasa es que siento que las clases en línea son muy lentas, entonces siento que vamos muy lento. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer bien las notas para que ustedes puedan consultar bien las demostraciones en el curso. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta con la demostración? Yo tengo una duda con la primera parte de la demostración cuando demostramos que el neutro ¿Coinciden? ajá, que del neutro del espacio, del subespacio vectorial es el mismo que el del espacio vectorial. Creo que hay un ejercicio en la tarea creo es el 2 que también, mi pregunta es que si se puede demostrar, este, suponiendo que los dos son diferentes y llegando a lo mismo, llegando a la misma, a la misma, a que los dos son los mismos. Sí, de hecho la demostración es similar a demostrar que el neutro aditivo es único. Sin embargo, lo que sí tienen que demostrar es la ley de la cancelación de la suma, porque es lo que se está utilizando aquí fuertemente. Ah, ok. Bueno, Ajá. está bien. Gracias. ¿Sí? Sí, nada de qué. Va. Entonces, vamos a seguir. Hoy me voy a ir, no voy a ver tantos ejemplos, los vamos a estar complementando, pero me voy a seguir. Ya que tenemos subespacios vectoriales, proposiciones importantes para subespacios vectoriales. A ver, ordeno las ideas. La motivación que yo di para introducir el concepto de subespacio vectorial fue a través de cómo nosotros empezamos a estudiar la teoría de conjuntos, en el sentido de que primero presentamos qué es un conjunto, una colección de objetos. En álgebra lineal, lo que estamos haciendo es presentar qué es un espacio vectorial. Entonces, vamos a ejemplos, espacios vectoriales. Cuando estamos en conjuntos, el siguiente concepto, después de ver qué es un conjunto, es qué es un subconjunto. En nuestro caso, en álgebra lineal, estamos considerando lo que va a ser un subespacio vectorial. Ahora, regreso a la parte de conjuntos y enseguidita de lo que vieron después de subconjuntos son las operaciones. Entonces, la operación unión y la operación intersección. Entonces, ahora nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que sucede cuando intersectamos o cuando unimos subespacios vectoriales. Entonces, algo que ya habíamos mencionado la clase pasada es que cualquier subespacio que ustedes tienen, o sea, voy a poner aquí una lluvia de ideas, vamos a ponerle con este azulito, entonces aquí estamos pensando, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro monito y está pensando. Entonces, estamos estudiando subespacios vectoriales. Entonces tenemos W1, W2, W3, tenemos un montón de subespacios vectoriales, ¿no? Todos estos son subespacios vectoriales de un espacio vectorial B. De hecho, argumentamos, falta demostrar, que los únicos subespacios vectoriales que están en R2 son los triviales, que es el subespacio 0, el total y todas las rectas que pasan por el origen.
Ajá, entonces, ahí tenemos un chorro de subespacios vectoriales. Imagínense que estamos tomando de manera general subespacios vectoriales de un espacio vectorial V sobre un campo K. Ahora, pues nos queremos preguntar cuáles son las cosas que tienen en común todos estos subespacios vectoriales. Entonces, lo que tienen en común ya a través de nuestro teorema de equivalencia es que todos y cada uno de estos tienen el cero de W. Lo que quiere decir que la intersección, porque estoy hablando de cosas que están en común, ¿no? Elementos que están en común. Eso quiere decir que si yo me tomo la intersección de todos mis subespacios vectoriales que me considero, entonces aquí va a ir desde 1 hasta n, que estoy tomando estos n, pues son distintos del vacío, eso lo podemos garantizar. ¿Por qué van a ser distintos del vacío? Pues el que siempre va a estar ahí es el cero, el neutro aditivo. Entonces, esa es una observación, una deducción de nuestra proposición y de considerar la intersección, ¿no? De elementos en común. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar o deducir de esto? Bueno, como todos estos subespacios, todos estos WIs son cerrados bajo la suma, pues como que nosotros pensamos de manera natural que si nosotros tomamos dos vectores que están en la intersección, digamos un W1 y un W2 que están en toda esta intersección, eso quiere decir que W1 y W2 están en todos y cada uno de estos subespacios vectoriales. Ahora, como están en todos y cada uno de ellos y la suma es cerrada, lo que pues nuestra intuición nos dice es que W1 más W2 también son elementos o son candidatos a que estén en nuestra intersección. Entonces, en ese sentido, nuestro pensamiento deductivo nos dice que esa implicación es cierta, ¿no? Y la tercera es con respecto al producto por escalar. Nuevamente, si nosotros nos tomamos un elemento que está en la intersección de todos estos subespacios vectoriales, eso quiere decir que ese W está en todos y cada uno de estos W's. Y dado que son subespacios vectoriales, son cerrados bajo el producto por escalar. Lo que quiere decir es que alfa por W es un elemento de toda esta intersección. Entonces, con alfa, un escalar. Entonces, si nosotros, digamos, es tempranito, empezamos a tomar el café o el té y empezamos a deducir cosas, preguntarnos cosas para empezar bien nuestro viernes, pues podemos llegar a estas conclusiones, ¿no? Ahora, con estas tres observaciones, pues digamos que la conclusión general a la que estaríamos llegando es que la intersección finita, ahorita estamos teniendo intersección finita de subespacios vectoriales, es un subespacio vectorial de B. Entonces, en ese sentido, la intersección se comporta bien con el concepto de subespacio vectorial, ¿no? Entonces, como que está heredando todas esas características. Ahora, ¿cómo podrían demostrar este teorema? Eso es un teorema, ¿no? O sea, como que nuestro corazoncito dice, eso es un candidato a teorema y la respuesta es que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrarían ese teorema? Que es esta afirmación, que la intersección finita de subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial. No, voy a pasar la página para escribir esto, mientras me van diciendo cómo va la demostración, cómo se les ocurre. ¿Nadie? Cosas finitas, tenemos
y es natural. Entonces, una forma de demostrar este teorema es usando inducción, ¿vale? Entonces, vamos a tomar, nuestra base de inducción va a ser cuando n vale 2. Ajá, entonces, base de inducción, base inductiva. Ajá, entonces, cuando n vale 2. Entonces, vamos a suponer que W1 y W2 son subespacios vectoriales de B. Entonces, el neutro aditivo coincide con, de cada uno de estos subespacios vectoriales, coincide con B, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escala. Bueno, entonces queremos demostrar que W1 intersección W2 es un subespacio vectorial de B, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Ahora, ¿cómo el 0 de W1 es igual al 0 de B y ese es el mismo de W2? Lo que queremos es, lo que quiero decir con esto es que el 0 es un elemento que está en W1 y también es un elemento que está en W2. Lo que quiero, bueno, lo que concluimos es que el 0, por lo tanto, el 0 es un elemento de W1 intersección W2. Entonces ya tenemos que el neutro aditivo de la intersección es el mismo que el 0 de B, ¿no? Bueno. Por otro lado, si tomo W1 y W2, elementos que están en W1, intersección W2, por definición de intersección, tenemos que W1 y W2 son elementos de W1 y también son elementos del subespacio W2. Ahora, dado que la suma es cerrada en cada uno de estos subespacios, tenemos que W1 más W2 son elementos de cada uno de nuestros subespacios. Entonces, como está en cada uno de ellos, entonces está en la intersección. Por lo tanto, W1 más W2 son elementos de W1 intersección W2. Por último, si tomamos un vector que está en la intersección y alfa, un elemento de, bueno, más bien, un vector que está en W, entonces W es un elemento de cada uno de estos subespacios vectoriales. Luego, si tomamos un elemento en el campo, es decir, un escalar, y dado que el producto por escalar es cerrado, tenemos que alfa por W está en cada uno de nuestros subespacios. Como está en cada uno de nuestros subespacios, alfa W está en la intersección. Ajá, entonces, como la intersección tiene el 0, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo producto por escalar, en el caso donde n es igual a 2, podemos ya concluir que la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, supongo que no. Ahora, nos vamos a la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción, entonces vamos a suponer si W1, W2 hasta WN son subespacios, bueno, me voy a poner WN-1 son subespacios vectoriales de B, suponemos que la intersección de todos estos subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial. Ahora, el paso inductivo. Si tenemos ahora
n subespacios queremos demostrar que la intersección de todos y cada uno de ellos también es un subespacio vectorial. Entonces, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, la demostración es muy sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ocupar la propiedad, una propiedad de la intersección. Entonces, lo que vamos a hacer es, tomamos la intersección de todos nuestros subespacios vectoriales desde i igual a 1 hasta n. Entonces, nosotros sabemos que esto es igual a la intersección de los primeros n-1 subespacios vectoriales, intersección el último subespacio vectorial. Ahora, por hipótesis de inducción, la intersección de todos los subespacios vectoriales WIs de 1 hasta n-1 también son subespacios vectoriales de D. Ahora, lo que quiere decir es que estamos realizando la intersección entre dos espacios vectoriales. Uno se llama la intersección de todos ellos y WN. Entonces, dado que la intersección de dos subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial, entonces, por la base inductiva, tenemos que la intersección de todos estos subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial. Por lo tanto, ya simplemente concluyo, la intersección de los primeros, bueno, de n subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial de B. Entonces, ya demostramos lo que queríamos demostrar. Esta prueba en particular es muy sencilla, pero me gusta bastante porque estamos ocupando propiedades muy sencillas de la intersección, que es justamente cómo iniciamos el paso inductivo, la demostración del paso inductivo. Y también utilizamos tanto la hipótesis de inducción para demostrar que estamos trabajando con un subespacio vectorial y estamos utilizando nuestra base. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace muy bonito porque estamos utilizando todo, ¿no? Todo y es algo muy, muy sencillo. Muy bien. Entonces, ya tenemos la intersección. Y ya que tenemos intersección, pues tenemos otra operación que es la unión. Entonces, ¿qué podemos decir de la unión de subespacios vectoriales? Entonces, estamos igual en nuestra lluvia de ideas. Quizá ya también lo estuvieron trabajando con los ayudantes. Pero, ¿qué pasa si ahora yo tengo nuevamente n subespacios vectoriales? Y ahora me pregunto si la unión de todos estos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Se cumple o no se cumple? Que sí, que sí puede ser subespacio vectorial. Vamos a tomar los ejemplos que teníamos en R2. Entonces, en R2, aquí tenemos que los subespacios vectoriales los estamos clasificando en tres. Tenemos a los triviales, que es el total, el subespacio cero y todas las rectas que pasan por el origen. Entonces, aquí tenemos a Víctor y a Johnny que dicen que no necesariamente y tenemos una opinión que sí. Ahora, como ya me sé la película del curso de álgebra lineal, pues lamentablemente la unión no necesariamente va a ser un subespacio vectorial. Va a haber casos donde sí, por ejemplo, si tomamos a R2 y lo unimos con el subespacio cero, pues da todo el total, entonces en ese caso es un subespacio vectorial. O si tomamos el total
unión, que sería R2, con cualquier recta que pasa por el origen, pues también sigue siendo el total, entonces sí es un subespacio vectorial. Sin embargo, si nos tomamos dos rectas que pasan por el origen, por ejemplo, la suma no necesariamente es cerrada. Entonces, esto, pues, no es cierto, ¿no? Entonces, no es cierto, ¿no? Nuestras buenas intenciones, pues ahí quedaron. Y el contraejemplo que tenemos es, si no, yo me tomo aquí R2, voy a tomarme, digamos, la identidad. Entonces, aquí yo tengo Y igual a X, me tomo la menos X, entonces voy a tener este otro subespacio vectorial. Aquí tengo Y igual a menos X, y si yo me tomo la suma de cualesquiera dos vectores aquí, digamos que me tomo el vector 1,1 y aquí me tomo el vector menos 1,1, pues la suma no va a estar en ninguno de estos dos. Entonces, si yo sumo estos dos vectores, me va a dar el vector 0,2. Entonces, 0,2. Entonces, aquí tengo la suma de 1,1 más el vector menos 1,1. Entonces, el vector que resulta de sumar estos dos vectores, lo que estoy aquí tomando nada más para que tenerlo explícitamente, es el subespacio de todos los puntos que están en el plano, tal que Y es igual a X. Este es mi primer subespacio vectorial que me estoy tomando, y el otro son todos los conjuntos en el plano X, Y, tal que Y es igual a menos X. Entonces, aquí tengo mis dos subespacios vectoriales. Lo que estoy tomando es la unión de estos dos subespacios, y lo que estamos afirmando es que esto no es un subespacio vectorial de R2. ¿Por qué no es un subespacio vectorial en R2? Porque la suma no es cerrada. Entonces, eso no es un subespacio en R2, pues W1, que lo estamos llamando 1,1, es un elemento de W1. El vector menos 1,1 es un elemento de W2. Entonces, W1, que sería 1, 1, y el vector menos 1, 1, perdón, es un elemento de la unión. Entonces, estamos tomando dos elementos que están en la unión, pero la suma de estos dos vectores, que es el vector, dijimos 0,2, no es un elemento de la unión. Entonces, geométricamente, pues simplemente está fuera de estas rectas, ¿no? Analíticamente o como propiedades de nuestro conjunto, pues no satisface ninguna de las dos propiedades nuestro vector, ¿no? Entonces, en este sentido, la unión de subespacios vectoriales no necesariamente va a ser un subespacio vectorial. Ahora, cuando tengamos unas buenas intenciones, pero el resultado no fue cierto, pues no hay que agüitarnos, ¿no? Lo que queremos hacer es reformular nuestras deducciones, nuestros pensamientos, y decir de qué manera nosotros podemos hacer que este resultado que no fue cierto, lo podemos convertir a algo que sí sea cierto, ¿no? Entonces, a través de los ejemplos que estaba mencionando al principio, pues tenemos algunas propiedades que vamos a destacar. Regresar la página a esta. Bien. Ahora, ¿cuáles son las propiedades que quiero destacar? Yo dije, si tomamos en R2, si yo me tomo el subespacio 0 y R2 y los uno, entonces sí tengo un subespacio vectorial. ¿Cuál es la propiedad? Que el subespacio 0 está contenido en R2. Si yo me tomo cualquier recta que pasa por el origen cualquier recta que pasa por el origen y me tomo todo el espacio, entonces aquí me tomo
cualquiera de estas rectas y me tomo todo el espacio. Si yo lo uno, entonces la unión sigue siendo todo el espacio, entonces en ese caso sí es un subespacio vectorial. Entonces, a lo que voy es que una propiedad latente en estos ejemplos donde sí se satisface que sea un subespacio vectorial es que un subespacio vectorial está contenido en otro. Entonces, la manera que vamos a reformular esta propiedad, la unión de subespacios vectoriales no necesariamente es un subespacio vectorial. La unión de subespacios vectoriales será un subespacio vectorial si uno está contenido en otro, o viceversa. Entonces, vamos a hacer el caso para n igual a 2, que me parece que ese está también en su tarea. Entonces, vamos a poner una pequeña proposición. Entonces, si W1 y W2 son subespacios vectoriales de B, entonces W1 unión W2 son subespacios vectoriales de B, si solo si W1 es un subconjunto de W2 o W2 es un subconjunto de W1. Entonces, vamos a hacer la demostración de manera muy rápida en lo que nos resta de la clase. Entonces, vamos a demostrar la ida. Entonces, vamos a suponer que W1 unión W2 es un subespacio vectorial de B. Entonces, satisface nuestras tres propiedades. Tiene el cero, es cerrado bajo la suma y cerrado bajo el producto por escalar. Por demostrar que W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1. Ahora, ¿cómo demuestran una O, por cierto? Por casos. Por casos, o incluso podemos suponemos que W1 no está contenido en W2, entonces lo que queremos demostrar es que se cumple la siguiente contención, ¿no? Entonces, al hacer este razonamiento, podemos suponer, análogamente va a ser en el otro caso, si suponemos que W2 no está contenido en W1, entonces tiene que estar contenido en el otro, ¿no? Entonces, esa es otra manera que ustedes pueden utilizar para demostrar la O utilizando lo que son los casos. Ahora, para demostrar una contención, lo vamos a hacer igual que conjuntos, es decir, vamos a tomar un elemento en W2, entonces, ¿no? Aquí como cadenita, entonces lo que quiero demostrar es que este W está en W1. Ahora, dado que W está en W2, entonces, como W es un elemento de W2, entonces este vector también es un elemento de la unión. Ahora, ¿cómo? Ok, ahora como W2 unión W1 es un subespacio de D, ¿qué propiedades nos conviene utilizar aquí para llegar a que W sí es un elemento de W1? ¿No podemos usar contradicción? De que se puede, se puede. A ver, pero lo estoy haciendo de manera directa. Si tienes la prueba, por contradicción, activa tu micrófono y dime. Sí, bueno, más o menos la tengo. No sé si la digo o cómo. Dila. A ver, voy a escribir aquí las ideas. Bueno, suponemos que, bueno, por ser una negación, pues ni uno va a pasar ni el otro va a pasar. Ajá. Entonces, como no pasa, bueno, no hay ninguna contención, son ajenos, existe un elemento en A que no va a estar en B,
una X en A. ¿Quién es A? Ah, perdón, W1. Ok, entonces voy a poner W nada más. Existe un Bueno. elemento en W1. Y ese elemento no va a estar en W2. Ajá. Y también va a existir por la otra I, no va a existir una W', por ejemplo, que no, va a estar en W2, pero no va a estar en W1. Aparte, como nosotros sabemos que cualquiera de los dos elementos, o sea, tanto W1 está en la unión de W1 con W2, Ujú. nosotros podemos realizar pues esa X, bueno, esa W en este caso, perdón, es como usé X, Ah, con bueno. W', y pues esa suma sí se va a encontrar en la unión. Ajá. Pero como la suma está en la unión, necesariamente tiene que estar en A la suma o en B la suma. O sea, por ejemplo, W1 más W2 está en A, y ahí son dos casos, o está en B. Ah. Doble. Es que aquí se me coló un subíndice. Está en W1 o O está en B la suma, en en W2. W2. Ajá. Pero bueno, hay dos casos, pues, y suponemos que Voy a ir de este lado. sin pérdida de generalidad, que está en W1, por ejemplo. Y eso, Ajá. eso implicaría que nuestra W1, bueno, nuestra W2, perdón, sería igual a la W1 más W2 menos la W2, perdón, W1 más la W2. Ahí estás metiendo suma. No tenemos definido suma de espacios vectoriales o me estás diciendo de vectores. Ah, no, sí, es bueno, es que me confundo con las primas. No, es la W. No, W' es igual a W, así me confundí. Yo lo hice con X y Y. Ah, no pasa nada. W' W' es igual a quién? a la W normal más W' menos la W'. Ajá. Bueno, al hacer el despeje. Pero nosotros sabemos que eso, si pasa eso, pues como está en A, nosotros sabemos que W' no está en A. Porque bueno, nosotros supusimos que no existía. Eran ajenas. Y entonces es una contradicción. Ah, sí, pero creo que no te entendí esta parte. No sé si así lo escribiste. Si así lo escribiste, aquí hay algo raro Ujú. que falta justificarlo. Ok. Y pero la idea está bien. De hecho, justamente lo que queremos demostrar es que tenemos un minuto, pero sí, la idea está bastante bien. Aquí lo que pueden usar es justamente ver, dado que W1 y W2 son subespacios vectoriales, saben que coincide con el cero. Entonces, en ese sentido, hay que llegar de cierta manera que utilizando el neutro aditivo y que es cerrado bajo la suma, que ese W o ese W' están en el otro, si lo quieren hacer por contradicción. Ajá, entonces, de esa manera estarán llegando que no es cierto, ¿no? Y también se puede hacer de manera directa. Pero, bueno, aquí la demostración va bien, solo hay que justificar este paso, esta intersección, esta igualdad, y todo lo demás jala bien, ¿vale? Entonces justifiquen esa o traten de hacerlo de manera directa. De todas maneras, eso se los voy a subir para no atrasarnos ya tanto, ¿vale? Adriana, Dime. es que no entendí la última igualdad de mi compañero. Ah, sí, es que justamente es lo que les estoy diciendo, que necesita justificar esa parte, ¿sí? Aquí, o sea, suponemos que W1 más W' están en W1. Entonces, lo que su compañero quiere llegar
es que a través de la propiedad de que es cerrado bajo la suma, quiere ver que el W', aquí, W' es un elemento de W1. Eso es lo que quiere llegar. Ajá, a través de este caso. Si logra llegar que W' es un elemento de W1, entonces ya llega una contradicción, porque está suponiendo que ese elemento precisamente no está en W1, análogamente con el siguiente caso. Entonces, si logra argumentar esa parte, entonces ya tiene demostrada la ida, ¿no? Entonces, si la unión de subespacios vectoriales es un subespacio vectorial, entonces tiene que estar uno contenido en otro. Ajá, entonces, lo que quiere llegar a su compañero es justificar esa propiedad a través de este caso. Bueno, se los dejo ahí pensando, de todas maneras se los voy a subir para que ya lo chequen, ¿vale? Y bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Tienen todavía todo el día de mañana, todo el día de hoy para hacer su tarea. Y bueno, pues disfruten su día. Adrián, tengo dudas. Ay, No vas, Lola. no, bueno, es que estoy un poco confundida con las de espacios de funciones, porque, por ejemplo, para la cerradura y creo que el neutro aditivo, sí uso que sea par o que la integral sea cero, pero para la conmutatividad de la suma y todo eso, como que no sé cómo usarlo. Se me hace muy obvio, ¿no? Que f más g es igual a g más f, pero no sé si tenga que usarlo de que son pares. Bueno, sí tienes que usarlo, pero ahí lo importante es simplemente, o sea, es obvio que la suma conmuta, ¿no? De tu espacio de funciones. Lo único que tendrías como que ahí argumentarle, que es también muy sencillo, es que en el momento que tú lo conmutas, esa función también sigue siendo par. Ah, ok. Ajá, entonces, la suma de funciones pares sigue siendo una función par, ¿no? Okay. Eso es importante porque es ver que es cerrado bajo la suma, no importa cómo le estás viendo. Justo yo también le quería preguntar eso, o sea, yo sí hice eso que ahorita usted está diciendo en esas pruebas de como, o sea, ver que todavía sigue siendo función par, pero mi pregunta es, o sea, ¿de verdad es necesario eso? Porque cuando tú ya pruebas la cerradura de la suma, pues estás probando que la suma de dos funciones es par, ¿no? Es par, sí. Entonces, sí, ¿por o qué sea, todavía tienes que seguir usando que, o sea, la definición para otra vez checar que siga siendo par si tú ya verificaste eso en la cerradura? es Eso que es no lo lo que no vas me a cuadra. volver, es que no es que lo vas a volver a justificar, simplemente lo vas a utilizar. Ah, vale. Ajá, o sea, no es que, o sea, si tienen f más g, ustedes ya demostraron, si f es una función par y g es una función par, entonces f más g es una función par. Ajá, entonces están demostrando la conmutatividad, entonces g más f es igual a f más g. Ahora, como f más g también es una función par, esta también es función par y ya. O sea, ya nada más lo estás utilizando, ya no es necesario volver a justificar. ¿Y nos vas a subir la demostración? ¿De la unión de subespacios vectoriales? De esto que nos quedamos, que ya no lo acabamos. Sí, los voy a subir. Y queda ahí pendiente lo de polinomios. Hay algo importante con la de polinomios. En su tarea, a ver, nosotros, es que todavía no la termino aquí de escribir en estas notas, pero nosotros definimos el espacio de polinomios de grado n. Esperen, es hasta acá. Sí, entonces denotamos. Aquí tenemos los polinomios de grado n, entonces son todos los polinomios de esta expresión. Ahora, en su tarea lo tienen de manera general, es decir, son el conjunto de todos los polinomios. Entonces ya después lo que vamos a hacer, ver, es que estamos trabajando con dos espacios vectoriales distintos. Uno es de dimensión finita y otro es de dimensión infinita. Entonces la única sutileza es que en su tarea se están considerando el conjunto de todos los polinomios con coeficientes en K. No se están restringiendo a los polinomios de grado n. Entonces, esa definición, este conjunto, digamos, es como más chocho, más grandote, ¿no?
Ok. Entonces, esa es la única diferencia que hay entre lo que nosotros demostramos y lo que vienen a demostrar en su tarea. Que demostrarlo es muy sencillo, que es equivalente a demostrar el conjunto de el espacio de funciones de un conjunto a un campo, ¿no? ¿Cómo? Que en su tarea no les pido demostrar que el espacio vectorial de polinomios de grado n sea un espacio vectorial. Están demostrándolo de manera general. Es decir, se están tomando el conjunto de todos los polinomios. O sea, no hay que demostrar la asociatividad, la conmutatividad y todo eso. No, o sea, No, bueno, yo hice eso. Ay, no puede ser. no. O sea, cuando estamos hablando del espacio, a ver. Ay, bueno, de esta hoja. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en los polinomios de grado 1, aquí voy a tener todos los polinomios de la forma A0 más A1X, ¿no? Tal que cada ahí está en K. Si me tomo los polinomios de grado 2 con coeficientes en K, entonces son todos los polinomios de la forma A0, A1, X cuadrada, AX1 más A2, X cuadrada, ¿no? Donde cada ahí son coeficientes en el campo. Cuando yo me tomo los polinomios de grado n, van a ser todos los polinomios de la forma A0, A1, X1, bla, 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 más ANXN. Entonces, lo que buscamos es que todas nuestras expresiones, todos nuestros polinomios terminen, respeten como este grado. De cada uno de los que estamos tomando, todos los polinomios de grado 1, de grado 2, de grado n, etc. Y el 0 pues cambia con respecto a cómo estamos trabajando aquí. El 0 de los polinomios de grado 1 se escribe de 0, 0 por x, ¿no? 0 más 0x más 0x cuadrado, ¿no? Y así me voy sucesivamente hasta los polinomios de grado n. xn. Ahora, cuando nos consideramos el espacio de polinomios, entonces aquí simplemente estoy diciendo, son todos los p de x, tal que p de x es un polinomio. Entonces, lo que quiere decir es que no me voy a... En la diferencia, a ver si me logro explicar. En los polinomios de grado 1, todos los polinomios que están de grado 1, no puede haber alguien que esté en los polinomios de grado 2. Pero en los polinomios de grado 2 sí puede haber polinomios de grado 1. No, en los polinomios de grado 2 no puede haber alguien de un grado mayor. No puede estar los polinomios de grado 3 o los de grado n cuando son mayores a 2. Cuando estoy tomando solo el conjunto de polinomios de grado n, en este espacio no puede haber polinomios de grado n más 1, o n más 2, o n más 3. Cuando considero este espacio, estoy considerando todos los polinomios. Entonces ahí voy a tener los de grado 1, los de grado 2, los de grado n, los de n más 1, n más 2, o sea, todos los polinomios. Entonces tantos, voy a tener, digamos, todos los polinomios con todos los grados posibles, y nuestros grados posibles están corriendo en los naturales. Bueno. Sí, yo me aventé todo lo que no terminaste, me lo aventé todo. Sí, bueno, déjenlo así, porque, bueno, en fin, déjenlo así. Vamos a retomar esta parte de los polinomios, porque supongo que ahorita ya se vio como la diferencia de los polinomios de grado n y todos los polinomios, ¿no? Entonces, de hecho, esa gran diferencia de decir, estoy considerando todos los polinomios, pues en realidad, como vamos a considerar tantos posibles, todos los polinomios con sus grados distintos,
pues, y en 2 grados distintos están corriendo sobre los naturales, entonces, pues, es muy, muy, muy grande, por así decirlo. Entonces, esa magnitud que están percibiendo como espacio vectorial obliga a que el espacio de polinomios, de todos los polinomios, no sea de dimensión finita. Todavía no vemos dimensiones, pero justamente esta diferencia, esa magnitud en espacio vectorial nos está llevando a otro tipo de espacio vectorial, ¿no? Bueno, se lo están haciendo como lo de lunes de polinomios de grado n, pues déjenlo así, ¿no? Y esto lo vamos a retomar. Adri, Dime. no sé no sé si sea muy como descarado, pero, o sea, las que acabas de hacer ahorita, ¿no son la 8 y 9 del ejercicio? Sí. Son sí. Ah, sí. 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 O sea, es que no estaba seguro y no quería preguntar porque, pero bueno. No, sí son esas, pero no pasa nada. Son, quería abordar esa parte. Y, también es que tengo muchas dudas, perdón. Y si ves que tienes todos los apuntes ahí, ¿no? O sea, ¿esos los vas a subir? Sí, miren, lo que voy a hacer ahorita, estas notas se las voy a mandar al WhatsApp, pero no van a ser como las notas, formales que quiero hacer, pero, porque esas son notas de clase, ¿no? De hecho, hay como varias ambigüedades, pero se las mando, de verdad. Adri, yo también tengo una pregunta. Dime. ¿Ves que en el 10 nosotros demostramos que era un peso vectorial las matrices de n por m, ¿no? Entonces bastaría solo demostrar que es un subespacio. ¿De cuál, perdón? ¿Otra vez? De la 10. La pregunta 10. Espérenme, es que no tengo abierta la tarea. La pregunta 10. Ajá. Ok, ajá. Entonces, ¿cuál es la duda? Nosotros probamos eso en clase, ¿no? Que era subespacio de n por m. Entonces bastaría probar que es un subespacio. Sí. Aquí quieres demostrar que las matrices cuadradas con la suma y producto por escalar. Ok, les están definiendo una nueva suma. No. Aquí están tomando el espacio de matrices cuadradas, ¿no? Mismos renglones, mismas columnas. Y están definiendo una nueva suma. Ajá. Esa nueva suma es a través de la transpuesta. Entonces, aquí lo que están haciendo es, solo se van a considerar la transpuesta de matrices cuadradas. Ajá. Entonces, con esa suma, esa nueva suma y el mismo producto por escalar, ajá, tienen que ver si es un subespacio, es un espacio vectorial. Les están pidiendo un espacio vectorial. Ajá, entonces. Neftalí es la misma demostración, nada más que cambias filas por columnas y ya, o sea, todo lo demás es igual. Uh-huh. Vale, gracias. Sí. Pero sí, aquí. Adri, dime. Ya mi última duda, perdón. Ahora sí, Dime. era de cuando estaba haciendo la demostración mi compañero de la 9. Ajá. ¿Y tú? Sí, ves, o sea, negó lo último, ¿no? Entonces, llegó a que W1 y W2, pues, se puede decir que son ajenos, ¿no? Sí.
Entonces, puedes poner que la intersección es vacía por eso, ¿no? Y no Ujú. sé si lo que puedo hacer es, pues como es vacía, eso significa que entonces al suponer que también son subespacios vectoriales, entonces el cero, o sea, el vector cero, cada uno tiene su propio vector cero, lo cual también nos podría ser una contradicción porque habíamos demostrado que el cero es único. Ah, sí, pero no pueden ser ajenos porque puedes tener este caso, mira, si yo tengo aquí, digamos, es W1 y aquí yo tengo W2. Ajá, entonces por ser subespacios vectoriales tienen que tener al cero en común, entonces aquí está tu vector cero y sigue satisfaciendo tu condición. Uno no está contenido en el otro ni viceversa. Entonces, que no satisfaga las dos condiciones no quiere decir que necesariamente sean ajenos porque tienes este caso. Coinciden en el cero. Ah, ok, ok. Ujú. Vale. Bueno, voy a trabajar en sus notas el fin de semana, pero hacerlas de manera formal, no las notas de clase, porque una cosa son notas de clase. De todas maneras, se las mandé en el grupo de WhatsApp. Bueno, Gracias, Adri. Ahora sí, sí, hasta luego. sí, cuídense, bonito fin de semana. Bye bye.